El día de hoy voy a explicar los puntos 2 y 3 de la unidad 3 de la materia matemática financiera. En el punto número 2 nos dan el siguiente ejercicio. Se compra un vehículo por valor de 85 millones financiado, le exigen el 10% de cuota inicial y cuotas mensuales. La financiación que cobra el banco es del 2% mensual. ¿Cuánto se debe pagar si el plazo es a 4 años? ¿Cuánto termina cancelando por la financiación al final del plazo? ¿Es viable que le aprueben el crédito si se cuenta con ingresos mensuales de 7.500.000 pesos y sus ingresos disponibles para su pago es del 30% mensual? Bueno, tenemos el valor del vehículo que corresponde a 85 millones de pesos. La cuota inicial es el 10%, es decir, serían 8.500.000 pesos. Es decir, que el valor a financiar es de 76.500.000 pesos. El plazo es a 4 años. Ese plazo en meses corresponde a 48 meses. La periodicidad es mensual y la tasa mensual es del 2%. La cuota mensual le quedaría por un valor de 2.494.040 pesos con 42 centavos. Acá realizamos la tabla de amortización de pagos del cliente a los 48 meses. El cliente termina cancelando por este crédito un valor de 119.713.940 pesos con 16 centavos. Esto es la suma de el capital inicial con los intereses corrientes generados, que en este caso el valor de los intereses corrientes es de 43.213.940 pesos con 11 centavos. La viabilidad de la aprobación del crédito tiene el cliente unos ingresos de 7.500.000 pesos mensual, una capacidad disponible del 30%, es decir, de 2.250.000 pesos, y la cuota proyectada es de 2.494.040 pesos con 42 centavos. Según el análisis que realizamos, no es viable el desembolso del crédito, ya que el cliente no tiene capacidad de pago. El punto número 3. Nos dan el siguiente ejercicio. Recomiende si Juanita al comprar un local comercial la mejor opción. Le ofrecen dos alternativas de financiamiento. Una al 32% anual trimestre vencido y la otra al 3% mensual. El inmueble cuesta 78.500.000 pesos. Debe aportar el 20% de la cuota inicial y el saldo financiado a 5 años con pagos trimestrales. ¿Cuál es el valor de la cuota a pagar? ¿Cuánto termina pagando por el inmueble? Bueno, lo primero que vamos a realizar es escoger cuál de las dos opciones le es más viable a la cliente. Entonces, primero tenemos que expresar la tasa del 32% anual trimestre vencido como una tasa efectiva mensual. Entonces, expresar la tasa nominal como tasa efectiva. Tenemos la tasa anual trimestre vencido, los trimestres al año, que en este caso son 4, y la efectiva trimestral es del 8%. Ahora, debemos expresar la tasa efectiva trimestral como una tasa efectiva mensual. Ya tenemos la trimestral, que es del 8%, los trimestres al año, que son 4,
Y estos 4 trimestres al año nos dan pues los 12 meses y nos da un resultado del 2,60% efectivo mensual. Ya teniendo este resultado quiere decir que la mejor opción para la cliente es la primera opción. Con una tasa mensual del 2,60. Ahora vamos a calcular el valor de la cuota a pagar. El valor del inmueble es de 78.500.000 pesos. Va a financiar el 80%, es decir, un valor de 62.800.000 pesos a un plazo de 5 años. Estos 5 años corresponden a 20 trimestres con una tasa efectivo mensual del 2,60 pero como no lo están pidiendo en trimestre, sería del 8% efectivo trimestral. La periodicidad es trimestral. El valor de la cuota corresponde a 6.396.318 pesos con 71 centavos. Acá tenemos la tabla de amortización del crédito a los 20 trimestres. La cliente terminaría cancelando por el inmueble un valor de 127.926.374 pesos con 20 centavos, de los cuales pues es 62.800.000 pesos correspondiente al capital, más los intereses corrientes correspondientes a 65.126.374 pesos con 39 centavos. Punto 4. Se adquiere unos muebles usando la tarjeta de crédito por valor de 4.400.000 pesos. La compra se difiere a 36 meses a una tasa de 32% efectiva anual. Adicionalmente, el banco le ofrece un crédito con cuota fija al mismo plazo a una tasa del 2,5% mensual. Calcule la tabla de amortización para cada opción. La tarjeta tiene un ingreso mensual de 2.300.000, cancela el 30% por concepto de arriendo. Entonces, lo primero que hacemos es separar los datos, identificar los datos. Tenemos la opción 1, que la tarjeta de crédito tiene un porcentaje de la tasa de la tarjeta de crédito, tiene un porcentaje de 32% efectivo anual. Tenemos el valor presente de 4.400.000. Los periodos que se difieren a 36 meses y la tasa de interés de 32%, que es efectivo anual, pero la necesitamos convertir a efectivo mensual. Porque así están los meses, están en meses, entonces tenemos que convertir la tasa en meses. Entonces lo primero que hacemos es aplicar esta formulita. Entonces 1 más la tasa de interés elevado a 1 sobre 12, que se refiere a los meses del año, y todo esto menos 1, lo que nos da el total de la tasa efectiva mensual. Luego, para sacar la cuota, debemos aplicar la función de pago que nos da Excel. Entonces, vamos a poner la tasa de efectivo mensual por el número de meses, que son 36, por el valor actual, que son 4.400.000, tipo 0, y le damos Enter, lo cual nos da una tasa de 1.182.206 pesos. El siguiente paso que vamos a realizar es el de hacer la tabla de amortización. Entonces, seleccionamos el número de periodos, que son 36. La cuota siempre va a ser fija, que van a ser 182.200 pesos. Y luego empezamos a hacer el cálculo. Aquí en el primer periodo del saldo, va a ser de 4.400.000. Entonces, vamos a sacar el interés,
que es el saldo por la tasa de interés efectivo mensual. La vamos a fijar porque para todos los periodos, para todos los meses va a ser igual la tasa. Ya con el interés vamos a sacar el abono a capital, que es la resta de la cuota menos el interés. Eso nos da lo que vamos a abonar en cada mes. Y por último vamos a sacar el saldo, lo que nos queda, lo que debemos. Entonces vamos a restarle el saldo del periodo 0, lo que tenemos, lo que nos prestaron, menos el abono al capital, que nos da este valor. Y así vamos a seleccionar cada celda, la celda, la columna, las segundas celdas, y vamos a restar hacia abajo hasta el periodo 36, que ya automáticamente nos da Excel. Aquí sumamos y estos son los valores que nos dan el total de todo lo que de todo el pago que se realizó en los 36 meses. Aquí vamos a utilizar la segunda opción, que tenemos la tarjeta de crédito por 2,5%. Entonces, igual, sacamos los datos, el saldo actual, 4.400.000, los números de periodos, 36 meses. Aquí sí nos da la tasa efectiva mensual, no tenemos que convertirla. Lo que nos da una cuota de, haciendo la operación de la función pago, como anteriormente hicimos en la opción 1, nos da una cuota de 186.786. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la primera opción. Entonces, primero seleccionamos los 36 meses. En el periodo el saldo va a ser igual el valor que nos prestaron. Primero sacamos los intereses, que es el saldo por la tasa de interés. La fijamos para todos los 36 meses. Sacamos el abono a capital, que es la resta de la cuota, que también va a ser fija por los 36 meses, menos los intereses. Y el saldo, que es el resto restamos el saldo del periodo 0 menos el abono al capital. Hacemos la misma selección de las segundas filas de las tres columnas, abono, intereses, capital, lo arrastramos hasta el mes 36 y es lo que nos da Excel, lo que nos arroja Excel. Entonces podemos aquí ver que los valores son similares y que en ambos casos estaríamos pagando un aproximado. Punto 5. Se recibe un crédito hoy para la matrícula del último semestre de la tecnología por valor de 500.000 pesos. Se paga la primera cuota al cabo de 6 meses. A un plazo de 18 meses, ¿cuál es el valor de la cuota mensual si la entidad cobra el 1% mensual? Presente el procedimiento en Excel usando funciones financieras, presente el plan de pago usando el sistema francés. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que nos ayuda a hallar la cuota. Entonces sacamos los daticos, tenemos el valor presente que es de 500.000 pesos. La A que corresponde a la cuota que tenemos que hallar con la fórmula. La I que es el interés, la tasa de interés efectivo mensual. El N1 que es el plazo que tenemos para pagar, que se tiene para pagar. Y el N2 que es el plazo, que es el periodo de gracia que le dan para pagar el crédito. En este caso, el valor presente 500.000, la tasa de interés 1%, el plazo son de 18 meses, el periodo de gracia son de 6 meses. Como vemos aquí, el ejercicio nos da los datos en meses, es decir, que no tenemos que convertir ninguna tasa. Entonces, utilizamos la función pago y empezamos a hacer nuestro cálculo. La tasa, que es el 1%, el número de periodos, que aquí escogemos el plazo que tenemos, menos, para que nos dé positivo, el valor presente,
y ponemos el tipo 0. Entonces vamos a aplicar esta formulita, estamos aplicando la fórmula de acá, por el 1 más B12, que sería, aquí en este caso sería la tasa, elevado al periodo de gracia, que son 6 meses. Entonces eso nos da la cuota fija de 32.366 pesos. Esta es una opción que tenemos que podemos utilizar para hallar la cuota. Pero también existe otros pasitos que es un poquito más extenso, pero que también se puede utilizar. Entonces lo mismo, sacamos los datos que nos da el ejercicio y vamos a actualizar el valor futuro del préstamo con el periodo de gracia. Entonces tenemos valor futuro 500.000, el periodo de gracia que son 6 meses y la tasa de interés que es 1% efectivo mensual. Entonces vamos a aplicar la fórmula de valor futuro, que es la tasa por el número de periodos. Bueno, aquí no tenemos el pago, entonces omitimos ese paso. Por el valor actual, que corresponde a 500.000 pesos, y el tipo 0. Entonces le damos Enter y nos da un valor de 530.760 pesos. Luego vamos a calcular la anualidad. Entonces, ya aquí en valor presente no vamos a colocar los 500.000 pesos, sino que vamos a colocar la actualización del préstamo. Es decir, que vamos a poner este valor de 530.760 pesos, junto con la tasa de interés de 1% y el periodo. Aquí sí ponemos el plazo que nos estipulan para hacer el pago. Entonces aquí vamos a calcular la anualidad. Tenemos la función pago, que es la tasa de interés por el número de meses, por el valor presente y valor futuro no tenemos, entonces lo omitimos, y el tipo 0. Entonces nos tiene que dar exactamente lo que nos dio en nuestro primer cálculo. O sea que nos da un valor exacto. Se pueden utilizar las dos formas y en las dos formas debe dar el mismo resultado. Entonces vamos a aplicar la tabla de amortización con el sistema francés, que es igual a la tablita que hicimos en el anterior ejercicio. Bueno, entonces aquí tenemos el saldo inicial de 500.000 pesos. Para calcular el interés, entonces vamos a coger el saldo inicial por la tasa de interés y así lo vamos a fijar porque va a ser para los 18 meses. Aquí los periodos van a ser 18. El capital va a ser la resta de la cuota menos los intereses. Y también lo vamos a fijar porque va a ser solamente una cuota para los 18 meses. La cuota, pues que ya sabemos, entonces vamos a restar que nos tiene que dar el capital menos los intereses. Tenemos aquí la cuota. Y el saldo final, que es la resta del saldo inicial que tenemos, del valor que nos prestaron, menos el capital que vamos a invertir para este préstamo que nos da acá. Bueno, entonces en la segunda fila, vamos a poner el saldo final, va a ser igual, el saldo inicial, el saldo final va a ser igual que el saldo final en la columna 2. Vamos a tomar el saldo inicial por la tasa de interés para calcular el capital. Entonces cogemos la cuota que hallamos, la cuota, menos los intereses. Aquí en la cuota se resta el saldo menos los intereses que nos tienen que dar lo mismo de aquí. Y en el saldo final vamos a restar el saldo inicial menos el capital. Entonces vamos a escoger estas dos columnitas y los vamos a arrastrar para que al final nos dé los valores. Y esto va a ser el resultado de lo que tenemos que pagar al final
de los 18 meses.